Bueno, buenos días, noches, tardes, lo que sea a la hora que estén viendo esto. Estoy por conversar con José Cretaz. José es licenciado en Comunicación de la Universidad Austral, tiene una maestría en Administración de Empresas de la UADE. El tema de conversación de hoy va a ser TELAM. ¿Qué hacer con TELAM? Vamos a conversar un poco del periodismo, del estado del periodismo actual, de su mirada de lo que está ocurriendo. Así que gracias, José, por haber venido a conversar hoy. Gracias por invitarme. José, vos sos miembro de FOPEA, que es como la entidad profesional dedicada a la promoción de la ética y la calidad periodística, que sería como el espacio en donde se conversa, se piensa el rol del periodismo y demás. ¿Qué están pensando, o si me dijeras, para arrancar un poco más amplio, qué crees que está pasando con el periodismo hoy? Primero te voy a dar una primicia. Sí. No soy más miembro de FOPEA. Ah, perfecto. Y tiene que ver con la pregunta, que es ¿qué está pasando con el periodismo? Con el periodismo, si querés, lo ponemos en dos capas. El periodismo como profesión a nivel internacional, digamos, y con el periodismo en Argentina, ¿sí? Que tiene sus particularidades. A escala global, planetaria, el periodismo está buscando su lugar. Incluso está la pregunta, ¿no? Si hacen falta en esta época periodistas, ¿no? Que esa profesión que busca información para los públicos, la verifica, ¿no? Y la difunde por canales que son limitados, ¿no? Son escasos. Entonces, por eso hay una profesión que se desarrolló, ¿no? Primero arrancó como militante y después se profesionalizó. Y durante todo el siglo XX fue muy, muy, muy relevante, sobre todo por el capítulo electrónico de la evolución de los medios. Cuando irrumpe Internet, vos, yo, las personas que tienen un móvil, una cuenta de redes sociales, también buscan información o se la encuentran o se la topan, la comparten, ¿sí? Dan fe, muchas veces con su nombre y apellido, de eso que está pasando. Entonces esa profesión se tiene que transformar, digamos, ¿no? Como muchas otras, por la propia evolución de la tecnología. Y en ese trayecto está a nivel mundial, digamos, ¿no? Buscando su lugar. Personalmente creo que sí es necesario un profesional dedicado, formado, preparado para buscar, verificar y difundir información, aunque eso cada vez también hay más tecnología haciéndolo automáticamente, y probablemente una buena parte del futuro de la profesión periodística tenga que ver con producir sentido, ¿no? Hacer que la gente que tiene ya mucha información entienda, colaborar con la gente, ¿no? Colaborar, obviamente la gente es capaz de hacerlo por sí misma, pero ayudarla, ¿sí? Dándoles elementos para esa comprensión. En la capa de Argentina tenemos problemas más domésticos, claro, que tienen que ver con... Su traducción local sería. Sí, tenemos ese mismo desafío, digamos, que alcanza a toda la profesión, me parece, a nivel mundial, pero con particularidades locales que tienen que ver también con las características actuales de la Argentina, un país en crisis, empobrecido, pendular, corrompido. Entonces, todos esos adjetivos aplican también a la profesión periodística, que está pauperizada, está... tal vez una palabra un poco fuerte, pero en alguna medida prostituida, por elementos que tienen que ver con la publicidad oficial, el dinero que circula para tratar de condicionar, sin éxito para mi gusto, la opinión pública, la agenda. Sí. La gente cada vez se da más cuenta, y por eso estas categorías, ¿no? De ensobrados o sobres, que son... se volvieron palabras de uso cotidiano y común, ¿no? Así que ese es un poco el panorama. Y de hecho me fui de FOPEA porque muchas de estas discusiones no se dan, no se habla suficientemente, para mi impresión, de publicidad oficial, no se habla de transparentar la relación entre el periodismo y la política y los políticos, como ese doble... Un problema ético, ponerle de alguna manera. Son problemas éticos, algunos son problemas de ejercicio profesional. Sí. O sea, yo no me meto en la ética de nadie, ¿no? La ética, definitiva, es una impronta que tiene que ver con algunos valores generales, pero después cómo se aplican en la circunstancia concreta de cada persona y de cada hecho en el que te toca decidir. Pero digamos que hay un marco, un contexto donde no se puede defender la publicidad oficial a esta altura, es una de mis especialidades. Y ahí entra la discusión, bueno, pero si rechazamos la publicidad oficial, y con esto te cierro si querés esta primera pregunta, ¿qué va a pasar con los sueldos, con el trabajo, ¿no? Y lo que pasa es que desvirtuó tanto los dineros públicos a una escala extraordinaria,
inventado sobre todo por Néstor Kirchner y después naturalizado en todos los partidos políticos, en algunos más, en otros menos, ha desvirtuado en gran medida la profesión. Y hoy es esto de cualquiera es catalogado de periodista, incluso militantes, y el dato, ¿no? El periodismo tiene problemas de credibilidad, las encuestas lo dicen, en todo el mundo, pero en la Argentina es dramático. Entrando al tema, porque tocaste muchísimos temas, entrando al tema específico de Telam, que creo que es un ejemplo de todo esto que venís diciendo. En respuesta corta y después vamos a desgajarlo. ¿Vos creés que lo que está pasando con Telam es correcto? ¿Vos creés que Telam tiene que existir o que hay que cerrar Telam? Si tendrías que hacer una respuesta corta. La respuesta corta es sí, hay que cerrarla. Perfecto. Y empecemos a desgajar. Dale. Telam, para alguien que no entiende cuál es su función, cómo comenzó la historia de Telam, que comenzó hace muchos años, y cuál es el rol que tiene hoy, porque cruzaste una variable local argentina y una variable del mundo, que me imagino que juegan roles distintos. Totalmente. Telam es una agencia gubernamental, a secas. Siempre fue una agencia gubernamental. Viste que no dije ni de noticias, ni de publicidad. Técnicamente se ha definido como una agencia de noticias y una agencia de publicidad. ¿Cómo se entendían las agencias de noticias y de publicidad? En el año 45, cuando se crea Telam como agencia de noticias, siglo pasado, ¿no? Sí. Obviamente. Y en el año 60 y tanto, 68 creo, cuando se convierte también en agencia de publicidad. Sí, 68, época Mad Men, ¿no? Los tiempos en los que está ambientada la serie publicitaria. Y en el año 45, bueno, con el peronismo, a imagen un poco del modelo fascista, ¿no? De crear una agencia de propaganda. Y Telam, ese digamos, ADN lo tuvo sus casi 80 años. ¿Sí? Ha sido básicamente, a veces más, a veces menos, algunos intentos de profesionalización en la historia, porque es una historia larga, 80 años, ha sido básicamente una agencia de propaganda o de militancia, o de tratar de intervenir también en la opinión pública desde la mirada del gobierno de turno. ¿Sí? A veces algunos gobiernos usándola como herramienta y empoderándola y dándole mucho dinero y recursos para usar como una herramienta contundente, y otros desfinanciándola si se quiere. Que si yo me parara filosóficamente podría decir, bueno, Rusia tiene RT, Estados Unidos tiene NPR, o Inglaterra, el Reino Unido, la BBC o demás, son medios que avanzan la agenda o el interés del país en el mundo, ¿no? O sea, son modelos distintos. Claro. Sí, BBC es una radio y televisión estatal. Sí. Con una particularidad, ¿no? Institucionalmente tiene la monarquía, la BBC, si se quiere, depende de la monarquía, ¿no? Es un medio de comunicación de la corona, ¿sí? O sea, está incluso por encima del primer ministro. De hecho, los primeros ministros tienen prohibido, han tenido en distintas épocas, intervenir, ¿no? La BBC es muy controlada sobre qué uso o qué participación tiene el gobierno de turno en sus contenidos y en su decisión. Ahora está todo en discusión, ¿no? Porque el siglo XXI también se lleva por delante de la BBC. Todo. RT es un canal de propaganda, de desinformación, de fake news del régimen de Vladimir Putin, nada que ver con la BBC. Sí. Tiene por ahí características profesionales en la técnica, en la estética, pero es la KGB, digamos. Sí, o sea, sí. ¿No? Es los años modernizado, obviamente, ¿no? Con tecnología, ¿no? También trabajan mucho en el plano digital. La Radio Nacional Pública de los Estados Unidos es otro modelo también, si se quiere, distinto, más al estilo norteamericano, con participación del sector privado. Y hay otros modelos que son todos igual del siglo XX. Ninguno de esos modelos es equiparable a lo que pasa en Argentina. En ninguno. Es algo que plantea posicionaros contra el mundo y no que plantea, como fue a lo largo de la historia de Telam, que ahora te pregunto más, pero de persecución interna de opositores, de operaciones, un vínculo muy cercano a las agencias de inteligencia del país. Mira, y de empujar agendas facciosas más que el interés de la República. Hubo una discusión en los 70, sí. Hay un informe que recoge el ámbito en el que se desarrolló fue la UNESCO, el informe se llama MacBride,
y habla de la circulación mundial de la información. Y estaba la historia esta de los países centrales, los países periféricos, y se mencionaba la cuestión de que la información circulaba desde los centrales a los periféricos, y bueno, la cuestión de la dominación, la hegemonía, toda esa terminología que seguro vos manejás mucho mejor que yo, que podrías definir mucho en mayor profundidad. Y un poco ese terreno, si se quiere, teórico, es el que sirvió de base para argumentar la necesidad de miradas nacionales en la producción de la información, que llega hasta nuestros días. Si querés, hace algunos años, unos 15, 20 años, Telesur fue el último intento de... Venezuela, ¿no? Desde el sur, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, un canal que se presentó como una empresa multiestatal, hasta que el gobierno de Macri, en el caso de Argentina, se retiró de esa sociedad. Una mirada desde el sur, con el mapa invertido, ¿no? Y toda la simbología. Y lo mismo con las agencias de noticias. Telam no se pensó para eso. O sea, Telam nace de una dictadura, al servicio de la dictadura, siguiendo modelos de propaganda de esa época, ¿sí? Copiando modelos de esa época, no mirando el mundo, no una mirada argentina en el exterior, si se quiere. Sí. Nosotros no me da la impresión, es una opinión mía, que nosotros no tenemos un poco esa impronta, somos más bien ombliguistas. No nos importa mucho el mundo. Es un problema nuestro, somos muy insulares, ¿no? Totalmente. No tenemos una agenda y tampoco eso es un problema, ¿no? Creo yo, pero esta cosa de no tener un acuerdo social sobre cuál es la marca nuestra en el mundo. Sí. Toda nuestra marca en el mundo creo que pasa por talento individual, ¿no? Es Messi, Maradona, el Papa, o las cosas que nos representan, y no por una estrategia, ¿no? Totalmente. Podría ser, el otro día un amigo me decía, medio en chiste, medio en serio, lo estamos investigando un poco más, ¿por qué el mate no podría ser el nuevo café, ¿no? Tiene complicaciones físicas, sí. Pero digo, ¿por qué no hubo una agenda de Argentina de animarse al mundo? Como hubo una agenda de Colombia, ponerle de instalar la marca Juan Valdés en el mundo. O Perú, con la comida. Exacto, y creo que eso en Argentina nos cuesta más ponernos de acuerdo en algo. Totalmente. Porque tenemos esta mirada muy insular. Pero volviendo a Telam, perdón que la digresión. Volviendo a Telam, si vos ves el desarrollo de la historia, me decías que hubo intentos de profesionalismo y demás, pero el problema de Telam particular, al margen de que el mundo está cambiando, que después vamos a entrar, particularmente el problema de Telam es un problema que nace con el kirchnerismo en su faceta más exacerbada, ¿no? No, antes también. Telam, la historia es larga. Hay muy buenas notas. Por ejemplo, hay una nota que se puede googlear de Roberto Iglesias, que se titula Periodismo de Estado, y narra la historia con mucho detalle, con muchos nombres de protagonistas en las 8 décadas, y hay algunos otros trabajos. Telam ha trabajado de la mano de la CIDE en distintos momentos, no solo en los últimos 20, 25 años, sino a lo largo de la historia, durante dictaduras, durante distintos momentos del peronismo, incluso en tiempos recientes, ¿no? Participando en la difusión del itinerario del viaje de Damián Pacher, periodista que por las redes sociales difundió la primicia del asesinato del fiscal Nisman, Operación Clarita, como se llamó aquella operación de desinformación contra Enrique Olivera, que era candidato y probablemente podría haber ganado las elecciones a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que con invento de unas cuentas en Suiza, que a los 2 días, 3 días de las elecciones, cuando llegaron los papeles, ¿sí? Se comprobó que era falso. No, la historia de Telam no es de los últimos 20 años, que cambió obviamente, se usó como la estética militante kirchnerista. Otro dato anecdótico, ¿no? Porque podríamos hacer casuística, hay para hacer dulce de leche, pero en un momento la agencia Telam cambió, después de la muerte de Néstor Kirchner, cambió su fisonomía por un rato y pusieron el famoso Nestornauta, no sé si te acordás, el Nestornauta, al sitio web, le dieron la estética ya directamente partidaria, y así muchas otras cosas. Yo creo que tu pregunta va en torno de si, agarrando un manual de qué hicieron en el mundo otros países, otros gobiernos más democráticos, más civilizados, más institucionalistas, si se podría tener una agencia estatal, profesional, pública. Para mí, cuando hablamos en Argentina de medios públicos, pésimo, no existen los medios públicos en Argentina, existen unas empresas que no son del público. El público no tiene nada que ver ahí. ¿Sí? No hace nada, ni siquiera los mira, ni siquiera los consume, y mucho menos se siente propietario de esos medios. Ahí, viste, me parece que es importante ese punto respecto de quién son los medios públicos y si se puede esto de
construir institucionalidad, ¿no?, separada del gobierno del color político. Primero si es necesario, luego si se puede. Yo creo que no es necesario en el siglo XXI, por lo que te decía antes de la transformación del periodismo, y creo que ya no se pudo muchas veces. Entonces da la impresión de que si no es necesario y no se pudo, tal vez ya no valga la pena. Buen punto. Creo que hay algo que pasó para mí en muchos casos donde mucha gente que se ufana de defender lo público. Uno, creo que hay un tema de defensa corporativa en el periodismo, yo lo veo, es una cosa que es tremenda, que me parece que arruina la conversación pública. Entiendo que mucha gente tiene un interés, pero todos los periodistas defendiendo a Telam, o buena parte del periodismo, diría la mayoría, defendiendo a Telam, como si Telam funcionara y estuviésemos hablando de, no sé, el mejor medio de la BBC, que no es, que es una hipocresía total, pero después me parece que hace que la conversación sea menos compleja. Totalmente. Pasa con muchos temas en Argentina, pero vos, mismo con la crítica de Milei al CONICET. CONICET es una institución buenísima, tiene que cambiar un montón de cosas. Ahora, si tu única respuesta es, o hay que cerrarla, o no, hace todo perfecto, decís, me están jodiendo, ¿viste? Yo creo igual que es... Definitivamente tiene una agenda en contra de las cosas públicas porque tiene esta mirada de que el individuo tiene que tener más libertad en un país donde el Estado ocupa mucho espacio. Pero aparte, yo creo que mucha gente que dice defender lo público es la que lo destruye. Porque vos no construís institucionalidad usando de Telam como herramienta partidaria. Lo hiciste mierda. Totalmente. O sea, lo hiciste mierda durante 20 años y ahora decís, qué barbaridad, lo quieren cerrar. Ayer leí en C5N un pase de facturas, no sé si viste la nota de C5N, pegándole a la Cámpora por el uso de la caja de Telam. Sí. O sea, inclusive dentro del kirchnerismo no están de acuerdo. Te digo, te doy mi impresión sobre eso. El problema es cuando no hay plata. Claro. No es ideológico. Nunca Es fue. negocio para ellos. Esas discusiones son sobre plata. Plata que fue para un lado más o no fue para el otro. Es justamente de lo que estás hablando vos, es la apropiación de lo público. Sí. Es la apropiación de lo público. Por ejemplo, el abuso de, yendo a la simbología, que les gusta mucho, ¿no?, analizar la simbología, yendo a la simbología, esto de ponerle de bandera a todo. Sí. Aerolínea de bandera, televisión pública de bandera, e incluso sobre Telam se le dice, ciertos sectores, sobre todo del populismo, el kirchnerismo, agencia de bandera. Sí. No, la bandera es sagrada porque justamente la bandera somos todos. El que piensa en un extremo, el que piensa en otro extremo, todos los que están en el medio. Entonces, deberían ser más cuidadosos con esos símbolos que tal vez son de las pocas cosas que nos juntan, digamos, sí, ¿no? Que nos unen. Y yo coincido con vos, o sea, una de las grandes virtudes de la presidencia de Javier Milei hasta ahora, que obviamente llevamos muy poquito tiempo, es la agenda. Estamos discutiendo una agenda interesantísima, independientemente de las posiciones. Es como una patada al statu quo, ¿no?, de cosas que no se pueden conversar. No se puede hablar de la agencia Telam porque es la agencia de bandera. No se puede hablar de aerolíneas porque es la empresa de bandera de aeronavegación. No se puede hablar de Canal 7 porque es la televisión pública de bandera. No, sí, se puede hablar de eso. De eso se puede hablar. Se puede hablar de lo que vos estás planteando. ¿Se lo puede hacer mejor? En otros, ¿qué modelos hay a seguir en el mundo? O directamente, como estoy planteando yo, a lo mejor ya es momento de soltar eso, porque también el mundo, la tecnología y la propia alfabetización digital creciente de la gente hace que a lo mejor ya no es necesario eso, y ese dinero del Estado, esos recursos que son siempre escasos, se puede destinar a otra cosa. Lo público, para mí, pasa por algunos ejes centrales, por ejemplo la educación. Yo creo que, como vos dijiste, muchos que dicen defender la educación pública son los que le hicieron mierda, por usar el término que vos usaste, ¿sí? Los que hicieron pelota la educación pública son los que están todo el día batiendo el parche, aguante la educación pública, ¿sí? La educación pública, creo yo que agarré los últimos coletazos yo nací y me crié en el interior, así que los últimos coletazos de la buena escuela pública, ¿sí?, la que todavía tenía ediliciamente
infraestructura en la que los maestros tenían vocación y todavía a lo mejor su salario no era, habían sido bien formados, no tenían por ahí, no estaban tan pauperizados. Después ya fui mezclando como mi generación, público-privado, y finalmente terminé en la universidad privada, que estoy muy agradecido. Y son los que hicieron pelota. Y lo mismo pasa con la salud. Lo que debería ser público está destruido. La seguridad, o sea, las cosas básicas del Estado. Sí, también porque hay una permeabilidad a la cooptación de los organismos públicos que no es tan normal. Bueno, puede ser que es algo bien latinoamericano, pero no pasa igual en otros lugares, ¿no? O sea, esta cosa de tengo mi quinta adentro de algo, el sindicato se adueña de tal, tal interés mafioso se adueña de tal, las comisiones internas, no sé qué, y te extorsiono y te persigo, y obviamente dentro de Telam hay gente recontra mil profesional, hay gente que es muy poco profesional, hay chantas, hay gente de todo, que ama la profesión. Lados. Y siempre, obviamente, suele pasar, pagan justos por pecadores, siempre hay gente buena en todos lados, pero bueno, también la gente buena a veces mira para otro lado, ¿no? Sí. Tal vez porque no le queda remedio, ¿no? Esto no tiene que ver con las personas, tiene que ver con las instituciones, en todo caso. Lleva puesto. Con las estructuras. No debe ser fácil levantar la voz si no estás de acuerdo con algo. Están los videos, ¿no? Hay algunos periodistas a los que sus propios compañeros les hicieron una especie de juicio en ausencia, que ni siquiera en ausencia, porque estaban ahí. O sea, muy violento. Y a veces violencia física también, ¿no? O sea, ojo con eso. Yo que recuerdo mucho la experiencia nuestra, la del 15-19, intentando en el gobierno de Macri cambiar esa situación, se tomó una aproximación, me acuerdo hasta dialógica, ¿viste? Era como hablar con los trabajadores, qué agencia quieren, abrimos un proceso. Los editores no podían laburar en el edificio. Tal cual. No se pudo hacer una reestructuración porque la justicia la frenó. Después que la justicia la frenó se pagaron indemnizaciones carísimas, que después aparte las devolvieron, pero las devolvieron con inflación, le devolvieron después, o sea, fue una pérdida de guita, fue un caos lo que ocurrió. Y no había, porque mucha gente ahora dice, bueno, pero hagámoslo bien, ¿viste? Sí, es verdad, Telam no anda, uno, y dos, el mundo está cambiando a toda velocidad, no se sabe si hace falta agencias públicas, seguro que no, pero no se sabe si hace falta agencias, qué sé yo. Hagámoslo bien, un proceso de diálogo. El proceso de diálogo en Argentina, lamentablemente, ¿qué es lo que te da bronca? Decís, puta, al final mi ley capaz te está tirando de la sábana de algo, ¿no? Yo no lo haría así, de esa manera. Pero quiero llevarte a preguntarte un poco sobre cómo funcionaban otros modelos, porque no necesariamente tiene que ser la agencia pública, ¿no? Está Cadena 3, DIN, hay casos de agencias privadas que pudieron funcionaron algunas. DIN se fundió por Telam. Sí. DIN cerró en 2017, cuando ya estaba muy la agencia de diarios y noticias, ¿no? Que era un poco el modelo del siglo XX o anterior de la asociación de diarios, ¿no? Los diarios importantes se juntan para decir, ¿para qué vamos a mandar 3 corresponsales a cubrir la misma noticia que todos tenemos que llevar? Mandamos uno, que es el de la agencia, que todos bancamos, ¿no? Incluso como negocio, y le damos servicios a nuestros medios y a otros medios. Ese modelo, que es un modelo que está en crisis, en el caso de la agencia DIN, después de muchos achiques, terminó de desaparecer en 2017, y en parte también por el subsidio informativo, es decir, Telam regalaba sus servicios, y en temas que por ahí eran como más útiles, neutrales, claro. Los policiales por épocas, los deportes en general, no podía competir. No hay agencias de noticias en Argentina hoy. Siempre sale Noticias Argentinas a decir, sí, estamos nosotros, pero son otra cosa, son un sitio y una cosa que hace sinergia con otras radios, un grupo de radios que es propietaria de Noticias Argentinas. Y después Cadena 3 sí es un fenómeno muy interesante del interior hacia el, si querés, en términos del informe McBride, de la periferia hacia el centro, con un esfuerzo, una potencia extraordinaria y una cantidad de corresponsales extraordinaria, que es un modelo digno de ser estudiado. Esto que vos decías, también hay que decirlo. Algunos de estos medios o empresas, supongo que pasa en muchos ámbitos de lo público, no son medios públicos porque no son del público, son de los sindicatos o de los empleados, representados por los sindicatos. De hecho, en Canal 7 hay un delegado gremial que tiene, como todos los gremialistas, secretarios generales, etcétera, décadas al frente de su gremio, y se jacta
esto lo ha escrito algún exfuncionario del gobierno de Macri en La Nación en su momento, se jacta de que él sigue y los funcionarios pasan. Entonces, a veces es cuestión de bancar un poquito, ¿sí? Aguantar, apretar los dientes y hacer y resistir, porque total después va a cambiar el gobierno, va a venir otro. Y en el fondo es una negociación de plata, ¿no? De hecho, los sueldos que tiene la televisión pública no tienen nada que ver ni con el mercado argentino ni con el mercado internacional. No es así en todos los medios públicos, pero sí particularmente en Canal 7. Y bueno, después, o sea, no se puede hablar de lo público, de lo profesional, de lo necesario, de lo imprescindible, pues son todos mitos. Hagamos un zoom out así y veamos un poco, te quiero preguntar sobre el periodismo, ¿no? Volver para el mundo, que es... da la sensación desde el celular, pero desde la web, los 90 para acá, que se aceleró a toda velocidad con la tecnología, definitivamente, pero también con un cambio de la forma de entender las personas, la jerarquía, la sociedad, la forma de vincularse más, un conjunto de cambios, ¿no? Sí. Hay un cambio político, definitivamente, mucha gente lo ve ahora con los fenómenos estos de líderes populistas de derecha, venían para mí ocurriendo también con líderes populistas de izquierda, las redes sociales, las noticias falsas, un montón de cambios que están ocurriendo en la forma en la que la gente conversa, que va rompiendo industrias, una por una. Yo veo la industria de la política, para decirlo de alguna manera, sí, hecha pedazos, hecha triza. Veo la industria periodística y la veo hecha mierda. Y a veces como que veo que es como la estrella que ya murió, pero la vemos porque está a millones de años luz. Y el periodismo para mí me parece que está en un momento de mucha complejidad. Vos decías, como che, que probablemente va a cambiar el rol, vamos a seguir necesitando a alguien que cure información o que le dé sentido a la información, pero yo no sé si hace falta necesariamente el fotógrafo que cubre la marcha en la 9 de julio. Capaz que la va a cubrir mejor con fotos de redes sociales, que de hecho es lo que hoy ves. Vos ves una nota en La Nación y dice foto de @ una cuenta de Twitter, foto de video de @ una cuenta de Twitter. Ya no necesariamente necesitas el fotoperiodismo, que igual... O sea, el fotoperiodismo puede ser hasta una actividad artística, si querés ponerlo de alguna manera, o como un registro. Sí, o un plus, digamos, ¿no? Pero lo veo como muy hackeado y veo que muchas veces hay como una cosa ludita. ¿Viste? Los ludistas eran los tipos que prendían fuego las máquinas de vapor en Inglaterra cuando se desarrollaba la revolución industrial. En este contexto hay como gente que quiere tapar el sol con la mano. Yo creo que estamos más que en una etapa ludita, estamos en una etapa entre ingenuidad y cinismo, ¿no? De hecho, yo me considero básicamente periodista, ¿sí? No vengo a cascotear el gremio. No renegás. No reniego, ¿no? ¿Viste? Cuando tenés que llenar en los hoteles o en esos lugares que te preguntan profesión, y es una palabra, ¿viste? Bueno, ahora hacemos muchas cosas. Podría ser docente, podría ser, bueno, pienso 2 segundos y pongo periodista, aunque no esté necesariamente trabajando de periodista. Yo creo que los periodistas tenemos que hacer primero, ¿no? Como irnos al nido y ver nuestros propios harapos, nuestras heridas, ¿sí? Y ver qué nos ha pasado, qué está pasando, qué pasa con nuestra profesión, con nosotros como periodistas y con nuestro gremio, y hacer como un autodiagnóstico, ¿no? O sea, y dejar de negar la realidad. Y la realidad indica que todas las encuestas que se hacen dicen que somos una profesión poco creíble. Otra profesión, o sea, un futbolista, puede ser poco creíble, ¿sí? Qué sé yo, no sé, un plomero puede ser poco creíble. Ahora un periodista no puede ser poco creíble, ¿sí? Porque es como, o sea, un médico que no es confiable, un cirujano que no es confiable con el bisturí. Entonces, ahí las encuestas dicen, tenemos un problema de credibilidad enorme. En general en el mundo, y acá en Argentina, dramático. Hay un observatorio de la Universidad de San Isidro que hace unas encuestas, mejor, peor, yo creo que están bien, y que tiran unos indicadores año a año espantosos. Está el Latinobarómetro de América Latina, que hace también una encuesta en profundidad. Los resultados son horribles. El Reuters Institute investiga a todo el mundo, indaga sobre cuál es el comportamiento de las audiencias sobre la información, dónde están los principales news avoiders, los evasores de las noticias. Uno de los países que ranquea es la Argentina, ¿no? Donde la sociedad evita, no es que es desinteresada, no, hace un esfuerzo por evitar las noticias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar, los periodistas, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con esto del ensobrado? No podemos solo indignarnos como entidad
profesional, sindicato, cámara empresarial, asociación profesional de periodistas, decir, el presidente nos ofende cuando nos dicen sobrados. Y al minuto siguiente decir, no aflojen con la pauta. Claro, ¿sí? No se puede eso. No se puede. Y también creo que tenemos los periodistas un colegio de abogados o el bar en Estados Unidos. En Argentina está prohibida la colegiación, es inconstitucional, ya hubo algún fallo en la historia en ese sentido. Yo no soy partidario de la colegiación tampoco. Bueno, pero puede ser informal, pero como un ISO 9001 de... El problema es que hoy no hay ni siquiera es tema de conversación. Claro. Cualquiera se le llama periodista, simplemente porque habla en televisión o en la radio, ¿no? Que son en general los que, o en las redes incluso, que tienden a distorsionar un poco la noción. Yo creo que en principio la propia profesión debería decir, mira, toda esta gente comunica, y algunos lo hacen bárbaro, y son entretenidos, y tienen mucha audiencia. Pero periodista, bueno, la frontera también es difícil de poner, pero va más o menos por acá. Okay. Y una cosa también que creo que nos ha intoxicado, que tiene que ver con el mundo digital y con esta necesidad de generar audiencias, es reducir el periodismo a la opinión. Sí. Yo creo que hay un periodismo de indignación, ¿no? Sí. Si ver, olfatear, ¿dónde está la indignación hoy? La gente está indignada porque suben los precios. ¡Qué barbaridad la suba de los precios! Salió el tomate ayer, salía tanto, hoy sale tanto. ¿Cuál es el motivo de indignación hoy? Mataron a no sé quién. La inseguridad, no sé cuánto. El periodismo no es eso. Es una parte, si se quiere, el periodismo, una editorialización, pero eso siempre fue una parte menor, porque vos para editorializar necesitas los datos, necesitas saber qué es lo que pasó, cuál es la realidad. ¿Hay más o menos asesinatos? ¿O es que hoy se concentró estadísticamente, fue una excepción? ¿Desde cuándo viene la inflación? El tomate sube estacionalmente, o sea, hay que explicar. Va un poco a la idea esta de el periodista va a tener su valor diferenciador y su empleabilidad como individuo, trabajador, si es capaz de aportar, digamos, de contribuir a producir sentido. En una sociedad que además va hacia inteligencia artificial, viste, los videos que generan inteligencia artificial, ya ni siquiera una foto o un video es prueba de una realidad. Entonces, sí hay un profesional, no es el del siglo XX, es una evolución de eso, que tiene que enfocarse en ese trabajo, para mí. Pero, claro, en Argentina tenemos un capítulo de autodiagnóstico, de conversar internamente. Hoy ni siquiera está abierta esa conversación internamente en la profesión. Sí, a mí me parece que también inclusive muchas veces como que buscan la culpa en otro lado, ¿no? Para mí la agenda fake news, vos lo mencionaste hoy, que ¿qué es fake news, no? O sea, definitivamente hay una nueva forma de la fake news por la herramienta digital, pero fake news, yo leo diarios y digo, fake news existe siempre, sí. O sea, hace 100 años que yo veo el diario, está siempre más o menos fake news, sea una semana sí, una semana no, pero qué barbaridad, ahí están diciendo algo que es mentira. Esa es otra de las discusiones perdidas o los debates perdidos de periodismo. Desinformación, como vos decís, siempre hubo. ¿Sí? Generales que inventaban que tenían un ejército más poderoso para que el rival, para disuadir, por ejemplo, ¿no? Siglos y siglos y siglos atrás. Una de las batallas perdidas del periodismo es hacerse cargo del fenómeno de la fake news, que no es un problema del periodismo. El periodismo siempre tuvo, como otras profesiones, negligencias, si querés, claro. ¿Sí? Errores. Por eso tenía también como profesión la fe de erratas. ¿Sí? Fe de errores, me equivoqué, ¿sí? Lo reconozco. Como la credibilidad es parte de mi trabajo, cuando me equivoco reconozco porque fue involuntario, estoy corrigiendo, estoy reconstruyendo la credibilidad que se puede haber visto afectada. El problema, fake news de hecho es una expresión, si es fake no puede ser noticia, porque la noticia como concepto prevé que hay un hecho que primero y principal es real, ocurrió. Claro. Y lo que tratamos es de describirlo de la mejor manera posible, más completa. Entonces fake news, rechazo la expresión fake news. Sí desinformación, sí mentira, sí negligencia. Los principales generadores de fake news, usando el término popularizado, son la política, son los políticos. ¿Sí? Vos hablaste de populismo de izquierda y de derecha. Ha sido una herramienta de la política. Es una herramienta de la política. ¿Sí? La desinformación. Ha sido un negocio
surgió un negocio del fact-checking, ¿sí? Ha sido un negocio, mucho dinero, también si querés, ahora que se habla del washing, ¿no? Del greenwashing, del pinkwashing, bueno, hay un fact-checking washing, ¿sí? Y ahora está cayendo. Y lo último sobre esto, porque es un temazo también de la desinformación en tiempos digitales, no hay que subestimar a los públicos. Les puede llevar un ratito ver que un tema es falso, unos segundos, cada vez les lleva menos tiempo al promedio. En todo caso, lo que hay que hacer es esforzarse por el lado de la educación en incluir herramientas en la escuela, en la universidad, en el secundario, de alfabetización digital para poder ser un ciudadano, digamos, acorde a los tiempos digitales, como en algún momento fue necesario aprender a leer y escribir para ser un ciudadano acorde a aquellos tiempos. Pero tema genial también el de las fakes, y también el periodismo ha tomado, me parece erróneamente, se ha abrazado, ¿no? Como diciendo las fake news son un problema nuestro. No son un problema nuestro. Ese problema, tenemos muchos problemas, pero ese es un problema más amplio de la sociedad y sobre todo generado por la política y el empresariado en alguna medida también, por intereses comerciales, pero menos. ¿Cómo crees, José, para ir cerrando, que se va a resolver el tema Telam? ¿Qué crees que va a ocurrir? Mira, estuve justo escribiendo alguna cosa sobre eso. Todos estos temas en Argentina terminan siempre en dos lugares, y vos lo sabés muy bien y podrías dar, por lo que mencionaste antes, podrías contar muchísimas cosas. Terminan en una cautelar judicial o terminan en los tribunales laborales, ¿sí? Y los dos casos termina ganando el statu quo, ¿sí? En general. A veces este país te sorprende, no rápido, ¿sí? Cuando te sorprende con alguna decisión judicial, termina siendo a muchos años después. El presidente y el gobierno del presidente Milei están muy decididos, tan decididos que ya la cerraron. No sabemos si es permanente. Hoy que estamos haciendo esta entrevista, no sabemos si es temporal, no sabemos si va a volver Telam con otra forma. Pero cerrarla, aunque sea por unos días, ya la cerró, ¿sí? Eso no se había animado ningún gobierno. Ni siquiera el presidente Menem, cuando en la ley de reforma del Estado puso la liquidación de Telam, entre otras empresas públicas, algo que nunca se llevó a cabo, ¿sí? Eso sí que es novedoso. Y se muestra una voluntad de cumplir además promesas, porque otra cosa, nadie puede hacerse sorprendido, porque el presidente lo dijo cuando era candidato, ¿no? Vos has trabajado en campañas electorales, esas cosas no se dicen en campaña, porque te genera enemistad con los que te tienen que contactar con los ciudadanos, o una parte de los que te tienen que contactar con los ciudadanos, que son los periodistas. Lo dijo en campaña, lo dijo luego de ganar las elecciones, creo antes de asumir, lo dijo asumido y lo está cumpliendo, ¿sí? Habrá que ver si se cumple finalmente el cierre, cómo se instrumenta, y en todo caso, lo más, si se quiere, sensible, es qué pasa con los empleados de Telam, ¿no es cierto? Muchos de ellos de muchos años, como han hecho saber. Bueno, habrá que ver qué normas se aplican también ahí, si la ley de empleo público, si el estatuto laboral de Telam, si la ley de contratos de trabajo. Ya empieza a ser un detalle más finito de instrumentación. ¿Algo que te das ganas ¿algo que quieras decir que no dijiste? No, la verdad que son muy interesantes estos temas. Como te decía, me parece que independientemente de cómo resulten y de cómo piense cada uno, son conversaciones más potentes, más interesantes. Sí, total. Te obligan incluso a generar una opinión cuando no la tenés a veces, ¿no? Hay como una especie de liberación de esas conversaciones que decías al principio, ¿no? Yo lo siento así. Sí. Hay gente que está muy incómoda también, ¿no? Es esta idea de, incluso el presidente Macri, ¿no? Estamos todos de acuerdo con la reforma, la reestructuración, la reconstrucción de la Argentina, pero no me toquen mía, claro, el presidente Macri decía la mía, ¿no? Yo diría, no me toquen mi statu quo. No me toquen el statu quo de mi profesión, de mi matrícula, podríamos hablar de muchos temas, ¿no? De mi gremio, de mi desgravación impositiva, ¿no? Sí. Porque no, acá los únicos privilegiados no son los niños, ¿eh? Hay muchos privilegiados en menor o mayor medida, obviamente, no todo es igual, pero hay muchos privilegios hechos en el Congreso, hechos con leyes que en muchísimos casos tienen décadas y décadas. No quiero abrir otra conversación, ¿no? En todo caso, cuando quieras vuelvo. Pero hay que derogar el Estatuto de Periodista, una ley laboral del año 46, que tiene una lista de categorías profesionales que no están presentes en este espacio que estamos haciendo una entrevista. Entonces,
Hay que empezar a revisar esas cosas. Si esto lo decías hace un tiempo, qué barbaridad. ahora son tantas las barbaridades dando vuelta que una más es parte de la conversación. José, muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando o mirando.